Mira, cómo es la vida, ¿no? El día de hoy nos encontramos aquí en Cartagena, Colombia. Nos encontramos en su hermoso país. Si yo hace 9 años, cuando lo conocí, alguien me hubiese dicho, esas personas que leen las cartas, esas personas que predicen el futuro, me hubiese dicho, mira Iván, 9 años después de conocer este personaje, tú vas a estar en su país y tú vas a tener el privilegio y el honor de presentarlo en una mentoría. Yo te juro, Arturo, que no lo hubiese creído. No lo hubiese creído porque no existen casualidades en la vida. Yo lo conocí hace 9 años, primero a través de una llamada telefónica. En aquella época no existía Zoom. Quedé literalmente enamorado de su tono de voz, de su sabiduría, de su experiencia, de sus conocimientos. Nos encontramos en una compañía de network marketing, pero en esa compañía de network marketing él me enseñó varias cosas que el día de hoy seguramente va a decir qué buen alumno fuiste. Me enseñó que había dos formas de construir el negocio. Esto lo aprendí de él. De la forma correcta, o sea, con obediencia, y la segunda forma es siendo inteligente, haciendo el negocio como se te dé la gana. Aprendí de él que las relaciones son más importantes que las razones. Aprendí de él que hay que construir una organización y un edificio con principios y valores de vida. Aprendí de él que hay que poner en primer lugar a nuestro creador, posteriormente a nuestra familia y en tercer lugar a nuestro negocio. Aprendí de él que si tú eres un líder en tu casa y en tu hogar, entonces tú vas a poder ser un líder fuera de ella. Tantas cosas que aprendí de este hombre, que fíjate, nuestro creador nos dio la oportunidad de volvernos a reencontrar en otra etapa de nuestra vida. Yo estoy seguro que él se siente muy orgulloso de saber que Iván Pereira fue uno de esos alumnos obedientes, que cometió errores, que tuvo éxitos y fracasos. Yo le he contado mi vida de estos últimos 9 años, se lo he contado en privado, y él, voy a decir una palabra que es de Harold García, que se va a reír porque va a decir, qué buen alumno fuiste. Una palabra de Harold García es, él el día de hoy se regocija, palabra de Harold, me regocijo en mi corazón, dice, me regocijo en mi corazón de saber que valió la pena la amistad, que valió la pena estos 9 años, que valió la pena reencontrarnos, porque el día de hoy tenemos el enorme privilegio de tener a uno de los pocos diamantes de vida, quizás el único, que existe en toda la industria de network marketing. Es colombiano, estamos aquí en tu hermosa tierra. Mira qué maravilloso es Colombia. Tú desde Orlando, Florida, vamos a recibir como se merece y pongan 7 recontra 7 en el chat si quieren escuchar la brillante mentoría de mi amigo y mentor Harold García, diamante de vida de Plexus desde Orlando, Florida. Te enviamos un fuerte abrazo, te queremos mucho, Harold. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué honor, qué privilegio tener una presentación desde mi tierra, que tanto la amo, que tanto la quiero! Te envidio, Iván, y te envidio, Arturo, que están por allá respirando aire colombiano y comida colombiana y viendo las bellas mujeres colombianas. Cuidado con esos ojos, porque un líder íntegro tiene que tener mucho cuidado con sus ojos. Qué bueno que nos estén acompañando en esta mañana. Una vez más, estamos aquí para cumplir un mandato divino, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Y hay un propósito muy grande, el por qué estoy aquí en esta compañía, por qué estoy en esta mañana, en esta mentoría, por qué estamos en lo que estamos. La verdad que yo no lo he buscado y simplemente es la voluntad de Dios que estemos aquí. Y lo único que yo confío, sueño, anhelo es poder cumplir, honrar y con el temor de Dios hacer lo que debo hacer correcto. Dios los bendiga a todos, a cada uno de ustedes que están aquí en esta sala en esta mañana, y que Dios cada segundo de este día bendiga y sobre todo le revele en su mente
lo que en esta mañana creo yo transmitirle lo que Dios me ha dicho que se lo diga a ustedes. Yo me preguntaba desde hace un par de días cuál será el tema que debo compartir y quiero hacer énfasis a algo bien importante. Más que compartir, impartir, porque yo aprendí una gran diferencia entre estas dos palabras. Cuando a uno lo invitan a un seminario o a una conferencia, le dicen a uno, mire, yo quisiera que usted nos hablara sobre tal tema. Y entonces el tema puede ser compartido o puede ser impartido. Y compartido es cuando tú te lo aprendes. Mi querido Iván habló, valió la pena que este alumno hubiese aprendido muchas cosas porque yo se lo dije, Iván, me regocijo de escucharte una cantidad de cosas después de 8 o 9 años que no hablábamos y me compartió eso, pero nadie más que él puede saber si lo que me dijo era compartido o impartido, porque la diferencia entre compartir e impartir es realmente que lo que tú dices es coherente con tus acciones. Hay coherencia entre las palabras y las acciones, y eso es integridad. Yo quiero que en esta mañana, cuando pongamos el dedo en esa palabra salir de la sala del chat, podamos decir, wow, valió la pena. Y yo creo que tengo un desafío de aquí en adelante para yo hacer todo lo posible para ser una persona íntegra. De manera que le mandé anoche, como a las 11:30 de la noche, hora nuestra, 10:30 hora de México, una imagen que decía la cualidad o el atributo más importante del liderazgo es la integridad. Y yo quisiera hablarles a ustedes un poco sobre el tema de la integridad inicialmente para entrar después con un poquito de más profundidad sobre esto. Quiero comenzar diciéndoles que ustedes me van a comenzar a escuchar por muchas oportunidades, se lo decía en una charla que tuve con la señora Lina Sánchez hace un par de días, que me van a comenzar a escuchar mucho sobre la palabra libertad financiera, pero hay una palabra que yo le he agregado a esa palabra libertad financiera, que le pongo yo libertad integral. Yo soy una persona que tengo una libertad financiera hoy en día, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque yo no tengo que estar preocupado por el dinero que me debe entrar para poder yo comer, para poder yo cubrir mis gastos, para poder yo darme los gustos que a mí me gusta darme. Yo salgo una vez por semana con mi esposa a un buen restaurante. Trato en lo posible de darme 2 o 3 vacaciones al año, una semana, 10 días. Viajo a visitar a mis hijos a los diferentes países y ciudades donde se encuentran con mucha frecuencia. En fin, trato de hacer lo que realmente me da tranquilidad. Puedo decir que hoy en día rompí las cadenas de la esclavitud de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Yo soy una persona ya adulta, una persona que ya cumplió 72 años. Y yo no me siento cansado, antes todo lo contrario, me siento con toda la energía y con todo el ánimo para poder seguir haciendo un trabajo que Dios me ha comisionado, que es ayudar a que la gente construya principios y valores y que los principios y valores comiencen a regir, comiencen a ser los gobernadores, comiencen a ser los que controlan su vida. Imagínese usted un control remoto en su mano. Imagínense. Y ese control remoto en su mano tiene diferentes botones que le sube el volumen, le baja el volumen, le cambia el contraste de los colores, etcétera, etcétera. Y entonces la pregunta para iniciar hoy este tema es: ¿quién controla el botón de tu integridad, de tu control remoto de tu vida? Y quiero decirte que la integridad cubre todo. Incluso
Difiero un poquito con lo que nuestro diamante decía ahora ratito, pero me lo va a entender, estoy seguro, que el que es honesto no necesariamente es íntegro, pero el que es íntegro sí es honesto, porque la integridad cobija todas las virtudes y todos los principios y valores que debe tener un ser humano. Yo les quiero decir, yo estoy en el proceso todos los días de ser más íntegro hoy que lo que era ayer. Y yo me levanto todos los días dándole gracias a Dios y le pido, Señor, dame hoy algo adicional para yo poder crecer en mi integridad, para poder yo ser coherente en que lo que yo digo es coherente con mis acciones, que lo que la gente pueda ver en mí pueda ser una lectura de buena integridad, que lo que la gente pueda ver en mí pueda ser una lectura que inspire confianza, que lo que la gente vea en mí sea una lectura que la gente le inspire seguridad. Ayer oíamos una mentoría de nuestro querido Ignacio, donde me gustó muchísimo cuando decía, yo tengo fe en ustedes, confíen en mí. Yo he tenido también muchas propuestas de otras compañías que me quieren llevar, me ofrecen muchas cosas, pero aquí estoy, aquí me quedaré y aquí permanezco. Confíen en que vamos a crecer, confíen en que vamos a ser un equipo en donde vamos a triunfar. Eso es lo que un verdadero líder debe tener. Cuando yo comencé a trabajar muchos años, en mis dos charlas anteriores, las únicas que he tenido frente a esta sala de Zoom, les manifestaba que vengo de una familia de empresarios, vengo de una familia que siempre me plantaron un principio de ser un emprendedor desde muy niño. Vengo de una familia que me educó, me permitió pasar por muy buenos colegios, me permitió pasar por muy buenas universidades, me permitió también que terminara mis estudios profesionales. Tuve muchos problemas. Me regalan un carro a los 13 años, pero a la vez yo no me acuerdo de un abrazo de mi papá. O sea, tuve muchos problemas de orden afectivo, de orden emocional, y dentro de ese Harold García que ustedes están viendo aquí, ya adulto, sin pelo, no porque haya tenido tantos problemas que se me haya caído el pelo, sino por una herencia genética de mi familia. Mi padre también era pelón, mis hermanos, la mayoría, etcétera, etcétera. Entonces, crecí con mucho dinero, pero también tenía muchos problemas en mi interior. Muchos problemas de soberbia, de egocentrismo, de autosuficiencia, de prepotencia, de un orgullo que me llevaba como esos toros que les ponen una argolla en la nariz y lo sacan en las exposiciones, y curiosamente un niño o una niña de 7, 8 añitos va llevando a un toro que pesa 1,5 toneladas, por lo menos a veces, y lo va llevando porque este es un punto muy débil en donde el animal se vuelve demasiado dócil y lo pueden llevar a donde quieran. El orgullo hace lo mismo, y vamos a tener algún día, pronto, Dios lo permita, un tema sobre el orgullo para que podamos nosotros realmente identificar los niveles de orgullo que casi siempre todos todavía conservamos. Pasan los años. A los 25 años de edad, yo logro cosechar mi primer $1.000.000 ya como un empresario que me había separado, me había independizado de mi papá por orgullo, por soberbia, por prepotencia, por autosuficiencia. Y comencé a crecer. Y crecí como un hombre de negocios con mucho talento, con mucha energía, con mucho trabajo, trabajando 15, 16 horas diarias. Me volví un adicto al trabajo, y ese adicto al trabajo hizo que yo también comenzara a acabar con mi familia, porque era más tiempo de trabajo que el que yo le dedicaba a la familia. Y por ahí comienzan a generarse los problemas de los seres humanos. Luego pasan lo que yo les comenté, en donde caigo en una situación de
de cárcel, entre comillas, una cárcel que uno no busca, que uno no anhela, en un bot, en una selva. Y me quitan mucha cantidad de dinero. Entonces comienza un altibajo, ¿no? En ese hombre de negocios que tenía mucho, que le quitan mucho y que quiere volver a arrancar y que todo se mostraba que el sitio donde yo estaba no era el más indicado para volver a arrancar porque ya tenía ya estaba clasificado en un listado de personas interesantes para volver a capturar en un momento determinado también, para volver a sacarles dinero. Porque vengo de un país donde está en este momentico nuestros queridos Arturo y Iván, un país que sufre muchísimo por muchos años de una pandemia horrible que se llama la industria del secuestro, la industria que la ha producido un grupo que dice ser guerrillero, que dice tener una ideología, pero eso es más que un negocio que cualquier otra cosa. Luego decido venirme a los Estados Unidos por seguridad, con mi familia. Y obviamente tenía que comenzar a tener una actividad. Y comienzo a tener una actividad en algo que yo nunca en mi vida me había imaginado, me había soñado, ni siquiera, porque ni siquiera había estado preparado para ello, ni intelectualmente, ni anímicamente, ni mentalmente. Se me había ocurrido por mi mente que yo iba a terminar creando una compañía de construcción. Y obviamente comienzo a trabajar para una compañía que ya existía en la ciudad de Nueva York y trabajé casi un año larguito en esa compañía. Y el primer día que yo llego allí, yo no tenía ni la menor idea que tenía que llevar ropa de trabajo, que tenía que tener botas de trabajo para la construcción. Yo no sabía qué iba a hacer. Y me acuerdo, entre las tantas cosas, yo no llevé almuerzo. Y usualmente el trabajador de la construcción siempre prepara su almuerzo y lo lleva en su bulto o su maletín. Y a la hora del lunch, a la hora del almuerzo, pues saca su almuercito y se sienta en cualquier parte y lo toma. Yo me acuerdo mucho que un paisano de ustedes, un mexicano, yo le pregunto, que era también un trabajador de la construcción del mismo sitio donde yo estaba, le pregunto, ¿dónde puedo conseguir yo un almuerzo? Porque yo no traje almuerzo. Y me dice, Don, yo comparto mi almuerzo con usted, no tengo ningún problema. Y yo le dije, ¿de verdad? Me dijo, sí, sí. Entonces él sacó su maletín, lo abrió y saca algo que estaba envuelto en un papel aluminio, lo partió en la mitad, me lo dio la mitad, yo como la mitad y él la mitad. Les conté tal vez la última vez que yo parecía como un gato cuando le prenden la cola, salí corriendo, desesperado por el alto nivel de picante, el alto nivel de chile que ustedes los mexicanos tienen como cultura, como costumbre, y nosotros los colombianos no tenemos eso. Entonces, nunca me olvido. Y le dije yo a este hombre, yo creo que antes de un año, yo ya voy a tener una compañía como esta. Y ese hombre se me queda mirando y me dice, Don, cuando usted tenga la compañía, se acuerda de mí. A mí me dio hasta risa ese día. Y entonces pasan los días y yo termino saliéndome de esa compañía y montando mi propia compañía. Y vuelvo otra vez a subir y a subir y a subir y a escalar éxitos y a escalar éxitos, siendo un líder prepotente, autosuficiente, orgulloso, con toda una cantidad de medallas de oro que yo creía que eran las mejores medallas que el ser humano podía llegar a tener. Acá en los Estados Unidos no tuve el problema del secuestro, pero tuve una situación que todos los dineros que yo de alguna u otra manera me ganaba, yo los mandaba para mi país porque yo dije, yo algún día ya voy a pasar mis últimos días de mi vida en Colombia, y comencé a poner esos dineros en una corporación financiera muy prestigiosa, muy grande, que muchísimos hombres de negocios, inversionistas, no solamente de mi país Colombia, sino de muchos países latinoamericanos, hacían inversiones en esa corporación financiera. Y esa corporación financiera en un momento determinado tuvo un colapso financiero y todas las inversiones, todos los dineros quedaron frisados, quedaron congelados. En otras palabras,
lo que teníamos allá no teníamos acceso para sacarlo, y los intereses que nos producían, los dividendos que nos daban esos ingresos que teníamos allí, nos permitían vivir tranquilamente. Llegó un momento en que yo de ingresos vivía tan sobradamente que yo invertía casi el 80% de los intereses de nuevo al capital y vivía con un 20% fácilmente. Y yo con mi fórmula de 80 la invertí, que yo se les dije a usted la vez pasada. Usted viva con el 80%, pague el 10% ¿cómo llama? De los diezmos, y ahorre el 10%. Recuerdan la fórmula que en el último sala de reunión de Zoom de esta mentoría millonaria yo me permití sugerirles. Pero yo invertía, ahorraba el 80%, vivía, pagaba el 10% de mis diezmos, y a la hora de la verdad ahorraba el 90%, porque yo pagaba el 10%, vivía con el 10%, digámoslo de esa forma. Vivía con el 10%, ahorraba el 80% y pagaba el 10% de mis diezmos. Y vivía tranquilamente y cómodamente. Yo una vez me puse a hacer un cálculo actuarial y yo dije, yo tengo suficiente dinero para yo vivir 120 años de vida, mi esposa y yo, con el estilo de vida que tenemos. Y fue cuando yo comencé a decir, respiro una verdadera libertad financiera de nuevo. Había perdido mi primera libertad financiera en Colombia y ahora se me volvió a desfigurar, se me volvió a caer el castillo y volví a perder mi libertad financiera. Cuando se presentó ese colapso financiero en la entidad financiera donde había hecho todas las inversiones. ¿Qué pasa? Me pongo yo a trabajar otra vez y vuelvo a montar mi propia compañía de construcción otra vez, porque la había cerrado un periodo de tiempo, porque ya teníamos suficiente dinero, había ganado mucho dinero. Mi socio, al cual yo me traje, le invité y le regalé la mitad de la compañía, el 50%, para que hiciera socio mío, porque yo nunca había hecho sociedades con nadie, pero llegué a pensar en que si yo tenía una sociedad, tenía que ser 50 y 50% para que ninguno se vaya después a decir, es que yo trabajo más que ustedes, que yo invertí más dinero que ustedes, que esto, que lo otro. Entonces, me parecía a mí que la fórmula 50-50 para repartir dividendos era interesante. Y comencé yo a tener una serie de análisis de principios y valores, porque yo dije algo tiene que estar caminando mal en mi vida. Algo tiene que estar funcionando mal. Yo soy una persona que creo en Dios, soy una persona que soy obediente a Dios, soy una persona que diezmo, soy una persona que yo asisto a los servicios dominicales en la iglesia. Yo soy una persona que trato en lo posible de agradar a Dios en muchas cosas. Soy imperfecto, la misma palabra y la Biblia dice que somos pecadores. Soy imperfecto en un mundo imperfecto. Entonces, ¿qué sucede? Me pongo otra vez a trabajar y mi socio, el año pasado, abril 2 del 2020, el COVID le corta la vida y se lo lleva a la presencia de Dios. Fue una de las primeras víctimas del COVID el año pasado, porque me acuerdo que para marzo fue que apenas se desarrolló la cuarentena en este país. Vivíamos en Nueva York y me dio durísimo la muerte de este hombre que era como un hijo mío, un hombre de 44 años, joven, excelente trabajador, excelente hombre. Algún día les voy a hablar un poquito sobre el caso de él. Vino la pandemia, vino los cambios de protocolo, vino la cantidad de cosas que sucedieron en ese país. Perdónenme. Y ya habíamos vuelto a ganar muchísimo dinero otra vez. Muchísimo dinero para poder tener otra vez una libertad financiera que nos permitiera estar 100% tranquilos, sin necesidad de preocupaciones de ninguna índole.
Y fue con todos esos periodos de tiempo que yo siempre sentía en mi corazón que Dios me inquietaba. Harold, tú eres un esparcidor de semilla, tú eres un sembrador de principios y valores, lo has venido haciendo de mucho tiempo atrás. Ahora vas a tener que hacer un fine tuning en todos estos principios y valores y le vas a tener que agregar la palabra integridad. Y eso es lo que me ha motivado a hablarles a ustedes de integridad hoy, porque muchas veces nosotros cometemos muchos errores por falta de integridad. Les puse un ejemplo en la primera reunión que tuvimos de la diferencia entre honestidad y de integridad. Ustedes recuerdan el ejemplo de la pareja que se fue a un supermercado y se encuentran, después de que llegan a la casa con las compras que habían hecho, se encuentran que una bolsa de esas estaba llena de dólares. No quiero volver a echar la historia, pero se acuerdan de eso. Y cuando ellos regresan a devolver ese dinero, porque eran muy honestos, esa pareja, llaman al manager, al gerente del supermercado, y el gerente del supermercado, sorprendido, les dice: es increíble que a estas alturas de la vida existan hombres, personas como ustedes tan honestos. Yo quiero llamar a la radio, a la prensa y a la televisión. Y cuando este hombre que estaba devolviendo esa bolsa llena de dinero escucha la parada de la televisión, dice: ni se le vaya a ocurrir, señor, por favor. Y el gerente le dice: pero ¿por qué, caballero? Esto es digno de que la gente conozca este testimonio. Le dice: sí, lo que pasa es que la mujer que anda conmigo no es mi esposa. Uno puede ser muy honesto, pero no es íntegro, como el caso de este hombre. Yo fui un hombre también, que no me da pena decirlos a estas alturas de mi vida, un hombre que fui casero. Usted puede decir: wow, señor Harold, ¿sería que usted vivía metido en la casa? Le digo: no, mi querido amigo que me está escuchando. Yo era un hombre que tenía 4 casas, con 4 mujeres diferentes, porque tenía suficiente dinero para sostener las 4 casas, y yo creía que el éxito era igual a ser un super macho. Pero resulta que al cabo del tiempo entendí que es más macho el que tiene una sola mujer, que tiene a su esposa, que el que tiene un poco de mujeres. Pero el mundo nos muestra una cantidad de cosas y nos alimenta el ego, nos alimenta la autosuficiencia, nos aplauden. Tenemos muchos comités de aplausos por los alrededores de todos los lados. Y una cantidad de cosas, mis queridos amigos, que algún día ustedes poco a poco nos van a ir conociendo. Y por eso yo pongo en mi foto, cuando tengo la oportunidad de presentarme en algo, siempre yo voy acompañado a mi esposa. Siempre. Porque ese es mi carta de presentación. Somos nosotros dos. No soy yo solo, somos nosotros dos. Lo que yo he hecho se lo debo a Dios y se lo debo a ella. Lo que yo he logrado se lo debo a Dios y se lo debo a ella. Siempre la honro, siempre la pongo en el sitial que mejor puede ser. En alguna oportunidad, nunca me olvido, estábamos en una tarima dando un seminario porque hemos trabajado mucho el tema de restauración de familia, restauración de parejas. Y yo me acuerdo que yo dije en ese momento: por favor, necesitamos un micrófono para mi esposa. Y entonces, pero tráigame el mejor micrófono que tengan ustedes, porque ella se merece el mejor micrófono. Mi esposa después me decía: mi amor, ¿y tú por qué me decías eso? Pero digo: porque es que lo mejor de lo mejor siempre tiene que ser para ti. Y eso yo lo aprendí después de una cantidad de errores, una cantidad de atrocidades que a esta mujer le tocó vivir, porque si a alguien le tocó sufrir, fue a ella. Y si alguien tuvo poder de aguante, poder de capacidad de perdón, fue ella. Por eso yo soy un admirador y soy un fan total de mi esposa, y soy un fan total de las esposas, y soy un fan total de ese ministerio que se llama el matrimonio. Y por eso yo siempre coincido de que un buen líder, como lo decía mi querido Iván, tiene que tener un buen matrimonio, una bonita familia. Y que una vez le preguntaba yo a algunas personas, le dije yo: ¿sabe usted qué quiere decir integridad en un matrimonio? Lo que puede opinar su esposa y sus hijos cuando alguien les pregunta por ellos, pero que usted no esté presente allí cuando ellos estén opinando. ¿Qué dice su esposa de usted cuando él no está presente frente a usted?
cuando tú le preguntes eso? ¿Qué dicen tus hijos de ti? Pregúntate tú que me estás escuchando, amigo. ¿Qué dice tu esposa de ti? ¿Qué dicen tus hijos de ti? Muchos podrán estar diciendo, ajá, que ni vaya a abrir la boca, porque qué vergüenza. Es más, hay otros que han perdido hasta la vergüenza. Permíteme entrarte a hablar un poquito más sobre el tema de la integridad. Yo soy una persona que siempre he aprendido a través de todo este proceso, de todas estas montañas rusas, de todos estos altibajos que he tenido en mi vida, y he encontrado en mi socio mayoritario, mi mejor socio para hacer cualquier negocio, para hacer cualquier decisión que yo tomo, es Dios. Y siempre lo consulto con Dios. Y el manual de instrucciones que Dios nos dejó se llama la Sagrada Escritura, la Biblia. Y cuando yo hablo de la Biblia, señores, le estoy hablando del libro de sabiduría, del libro del árbol de la sabiduría, del libro de libros, el libro que tiene más sabiduría. Yo no he podido encontrar ningún libro. Ustedes en el fondo de esta cámara encuentran a mis espaldas una biblioteca, y acá al otro lado, que la cámara no está mostrando, tengo otra biblioteca más grande que la que está a mis espaldas. Yo no sé ni cuántos libros puedo tener, no me interesa saber el número, pero yo soy una persona que leo mucho, que estudio mucho, y que de toda esa cantidad de libros que hay aquí, no hay uno que le llegue ni a los tobillos a lo que representa el libro de libros, a la Sagrada Escritura, la Biblia. Y la gente lo tiene muchas veces sin estrenar, sin abrir, o lo tienen abierto en una sola página. El Salmo 91, ya esas páginas están amarillas de tanta luz que han recibido, pero nunca lo consultan, nunca lo tienen como un árbol, como un libro de consulta, porque ahí está la respuesta a todos los problemas, a todas las preguntas, a todas las dificultades que tú y yo tenemos en nuestra vida. Dice en el libro de los Proverbios, un libro que está en el Antiguo Testamento, que escribió un hombre llamado Salomón, un hombre tremendo, con una historia también tremenda, que a los 17 años lo nombran rey de Israel, muchachito, jovencito, y él todo preocupado le dice a Dios: Señor, ¿yo qué voy a hacer? Yo no sé cómo se va a manejar este país, no tengo ni la menor idea, me han nombrado rey y yo no sé qué hacer. Yo te pido solamente dame sabiduría, Señor, para poder yo manejar esto. Y ahí comenzamos a entender nosotros que si nosotros le pedimos sabiduría, Dios nos la da. Y Dios le dio esa sabiduría que Salomón se la pidió y se la dio, y bien dada. Y no hay un libro de todos los libros que están en la Sagrada Escritura que manifieste y que destile más sabiduría que el libro de los Proverbios. Yo te invito a que tú lo leas. Si tú quieres conseguir el mejor tratado de liderazgo, te quiero decir, mi querido amigo, amiga, aquí tienes un libro que te estoy ofreciendo de una forma muy simple y que con toda seguridad lo tienes en casa. Ponte a leer el libro de los Proverbios y ponte a leer cada párrafo, cada versículo, y mira qué es lo que quiere decir. Mira lo que dice Proverbios 28, 18. Cuando digo Proverbios 28, estoy hablando del capítulo 28 del libro de los Proverbios, versículo 18. Dice: los intachables serán librados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. Yo no sé si usted está captando lo que dice aquí. Los intachables. Te voy a decir otra forma. Una persona que es íntegro es intachable, porque una persona íntegra significa recto, honrado, intachable, de una sola pieza. Pero los corruptos, ¿qué quiere decir los corruptos? Los que no son íntegros. ¿Qué dice? Serán destruidos de repente. ¿Qué le pasó a Harold? ¿Qué le pasó? ¿Por qué sus finanzas fueron destruidas de repente? Yo me acuerdo una vez, estando yo, voy a hacer un paréntesis chiquito, estando en la ciudad de Bogotá, donde tenía yo un cultivo de flores muy grande, con muchísimos trabajadores en la sabana de Bogotá. Bogotá es la capital de Colombia.
Y salía yo vivía en la ciudad de Cali, una ciudad que está como a 40 minutos de vuelo de la ciudad de Bogotá. Y iba yo caminando del hotel a la oficina, porque teníamos una oficina allí en Bogotá, que estaba cerca del hotel donde yo me quedaba. Y iba caminando cuando una persona se me acerca y llevaba en una bolsa plástica algo y me dice, señor, 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 le ofrezco esta cámara fotográfica que tengo aquí, se la vendo. Y yo, con mi maletín de ejecutivo, mi traje, muy bien vestido, caminando, y le digo yo a ese hombre, y una cámara fotográfica, ¿cuánto vale? Me dice el tipo, $50. Yo le dije, está loco, te ofrezco $10. Y me dice el hombre, me dice, ni porque fuera robada. Por supuesto que era una cámara que el tipo se la había robado con toda seguridad. Seguí caminando. No, deme más, que yo tengo muchos problemas, muchas cosas, necesito dinero. Tenía toda la figura de ser un hombre drogadicto, de esos que roban para poder comprar más droga. El tipo insistió hasta que yo le dije, mira, yo te ofrecí $10 y si quieres esa es mi propuesta y te doy 10, o si no, no te doy nada y te ruego el favor de que te hagas a un lado. Al final me dijo, deme los $10. Como el pecado es cobarde, yo abro mi billetera, le entrego $10 y tomo la bolsa. Él me ha podido meter allí una piedra, pero a mí me daba pena, vergüenza mirar en plena calle qué había en esa bolsa. Cuando llego a mi oficina, abro la bolsa y efectivamente había una cámara de una marca muy conocida con un muy buen lente y la cámara valía mucho dinero. Yo por esa época viajaba muchísimo a los Estados Unidos, me traje la camarita y la llevé a una tienda que yo conocía que tenían un departamento de fotografía y me llevé mi cámara, le digo a la persona acá en los Estados Unidos, me dice, ¿cuánto vale esta cámara? Hazme un estimado de ella. Me dice, esa cámara vale con el lente y el cuerpo que tiene, fácilmente es una cámara de $1,500, $1,600. Yo dije, wow, qué negocio. Invertir $10 y mire, me tengo una cosa en mis manos de $1,500. Qué rentabilidad. Llego yo a mi casa después con esa historia y me dicen, wow, papá, qué de buena sos. Qué de buena sos. Pasa el tiempo, un mes, 2 meses, no me acuerdo, pero pasaron meses. Y una vez entraron los ladrones a mi casa en la ciudad de Cali y me llama mi esposa Patricia y me dice, mi amor, se entraron los ladrones y nos robaron. Y la pregunta del millón, ¿qué se llevaron? La cámara. La famosa camarita de los $10, acompañada de un poco de cosas adicionales que sumando una con la otra y con la otra se habían llevado cerca de $20,000. Entonces, ese día yo comencé a entender que lo que uno siembra, uno cosecha. Hice una siembra de $10, mala vida, sin integridad, corrupto, y tuve una cosecha de $20,000. Yo no sé si usted me está entendiendo, mi querido amigo. Yo ese día entendí y ese día aprendí que yo jamás de los jamases, pero escúcheme, jamás de los jamases yo iba a conseguir a comprar algo que yo tuviera la más mínima sospecha de que era robado o mal habido. Una persona que es íntegra significa que lo mismo es delante de ti que detrás de ti. Lo mismo cuando está delante de ti o cuando está detrás de ti. Una persona es íntegra. No te da la cara. No te da una cara, diría mejor. Cuando voltea la espalda te da otra cara de pronto. Tú eres de las personas que de pronto cuando estás frente a alguien lo aplaudes, lo felicitas y esta cosa y después cuando estás por detrás hablas mal de él. Ojo con eso. Porque hay muchos, sabemos muchos que hemos pasado por allí. Yo pasé por esa también, por esa etapa. Pero algún día que tuve yo la revelación, me cayó el 20, como lo dicen ustedes los mexicanos. Entendí o que soy o no soy. Cuando eres íntegro,
eres de una sola pieza. Una sola pieza. Donde hay integridad, hay sabiduría, te quiero decir. La sabiduría no puede vivir en la casa, la sabiduría no puede vivir en la mente, la sabiduría no puede vivir en el corazón de una persona que no es íntegro. Puede vivir el conocimiento, pero no la sabiduría. Y la sabiduría usted no la consigue en una universidad. Usted consigue conocimiento en una universidad, en un instituto. La sabiduría usted la consigue en el corazón de Dios, como Salomón la pidió. Y yo quiero que usted se vaya familiarizando que un líder debe de alguna u otra manera luchar por conseguir la sabiduría de Dios. Porque yo lo invito a que usted tome nota por allí y se apunte esto. En el libro de los Proverbios que estamos hablando, hay un capítulo que es el capítulo número 8, donde usted va a poder aprender a conocer la diferencia que hay entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios está disponible para nosotros. Pero esa sabiduría se manifiesta solamente sobre los que son íntegros. La sabiduría no se manifiesta donde no hay integridad. Se manifiesta, vuelvo y te repito, donde son íntegros. Una persona que está viviendo una doble vida no puede tener sabiduría. Tiene conocimiento, pero por eso toma decisiones equivocadas. Muchas veces por eso los resultados hoy suben como una palma y después caen como un coco. La sabiduría, vuelvo y te repito, se manifiesta sobre las personas que son íntegras. Permíteme hacerte esta pregunta. ¿Qué harías tú si te encuentras una cartera, una billetera con $1,000 en efectivo? ¿Qué harías tú? Tú vas caminando y te encuentras una billetera con $1,000. Y de pronto allí ves y te encuentras la licencia de la persona, de pronto una tarjeta de la persona, de pronto te vas a dar cuenta cuál es el teléfono de la persona que se le ha perdido esa billetera. Devuelves la cartera y te quedas con el dinero. O simplemente te quedas con el dinero y quemas la cartera y quemas los documentos. Buena pregunta, ¿no? ¿Qué tú harías si chocas tu auto dentro del parking con otro auto en donde su dueño no está presente y no hay nadie? Una vez mi esposa y yo vimos una persona echando retroceso en un carro dentro de un parking y golpeó el carro que estaba estacionado en la parte de atrás. Y yo dije wow, el dueño de ese carro ni cuenta se ha dado. Ahora que regrese se va a dar cuenta de que le dañaron su carro. Pero curiosamente vimos que la persona que golpeó el carro se bajó y puso un papelito en el parabrisas del carro y lo puso allí. Yo dije bueno, qué interesante. Un tipo honesto, un tipo íntegro que está dejando una información. Seguramente dice, señor, yo golpeé su carro, mi teléfono es tal, por favor llámeme que yo estoy listo a arreglar el problema. Bien sea a través de mi compañía de seguros o bien sea que yo lo pago, como sea. Pero puso su cara. Y seguimos caminando mi esposa y yo, y por curiosidad a mí se me ocurre mirar el papelito y resulta que encuentro un papelito que no tenía nada escrito. Increíble, ¿no? No le estoy dando una enseñanza de una fórmula para que usted la aplique. Pero mire usted cómo la gente, porque seguramente esa persona vio que nosotros íbamos caminando y que nosotros éramos testigos de un daño que se había producido. Hay cosas tan impresionantes, hay todos los testimonios, todas las historias para que usted se pueda ver qué falta de integridad. Hay un libro que se llama El día que América dijo la verdad. Un libro que a mí me volteó la cabeza completamente, escrito en el año 1991. Por eso me asusta, porque es un libro muy reciente. En ese año las cosas no estaban mejor económicamente que hoy. Sí, igual, sensiblemente igual, posiblemente. Y este libro tiene unas preguntas que hacen, ¿qué tú harías por $10 millones?
Y esto es lo que resultó de esa encuesta. ¿Qué harías tú por 10 millones de dólares? Escúcheme esto, el 25% estaban dispuestos a abandonar su familia, abandonar a su esposa, abandonar a su esposo por 10 millones de dólares. De pronto algunos de los que están en esta sala quizás se pueden estar diciendo en su interior, yo de pronto abandono a mi esposo o a mi esposa por menos cantidad. El 25% estaban dispuestos a abandonar su iglesia, abandonar la fe en Dios. Ya llevamos el 50%, ¿no? El 13% estaban dispuestos a prostituirse. Óigame eso. El 5% estaban dispuestos a matar a alguien que no conocieran. El 5% estarían dispuestos a dar sus propios hijos en adopción. Amigo, señor, señora que me está escuchando, líder, la integridad no se vende. La integridad no se vende. La integridad es tan costosa, tan costosa, tan costosa que no la puede recibir una persona barata. La integridad no dobla rodillas, la integridad no se dobla ante las ofertas de cosas materiales. Mire lo que dice este libro de libros en Proverbios 19:1. Es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. Dice esto, este mismo pasaje en otra versión dice, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios. La corrupción es una de las causas de mayor crisis en todas nuestras naciones latinoamericanas y en el mundo en general. Este es un país, Estados Unidos también, que tiene mucha corrupción. Es que están muy bien mimetizados, muy bien camuflados. Gente que está dispuesta a vender sus valores morales por un dinero, hay cantidades, hay en todas las esquinas, en todo este mundo en que estamos. Gente que está dispuesta a mirar de largo y no decir nada y que allá hagan lo que quieran por un dinero. Pero cuando usted es íntegro, cuando sus estándares y sus valores son muy altos y jamás y nunca usted los compromete por cosas materiales de esta tierra, usted va a ser un hombre que va a ser exitoso. Usted va a ser un hombre que va a ser influyente. Usted va a ser un hombre que lo van a seguir. Usted va a ser un hombre que va a marcar la diferencia. Usted va a ser un hombre que va a ser un agente de cambio en este mundo en que estamos. Y la industria del network marketing necesita todos los días más y más y más verdaderos líderes que tengan integridad. Todos conocemos la historia de un famoso mafioso, Al Capone, que existía en los años 30 en la ciudad de Chicago. Mafioso que se compraba todo, que acumuló millones de dólares de fortuna, pero él se compraba a todos los jueces, todos los abogados, toda la policía. Nadie lo podía tocar. Hasta que se levantó un agente del gobierno que vino de Filadelfia, llamado Eliot Ness. Y este hombre dijo, yo tengo integridad y voy a buscar 9 agentes, igualmente íntegros como yo, que trabajen conmigo y que tengan el mismo nivel de integridad y que no puedan ser comprados por ningún dinero. Y vamos a hacerle frente a Al Capone. Yo lo invito a que usted se vea una película que llama Los Intocables, que es justamente la historia que yo le quiero mencionar muy brevemente. Al Capone, cuando se entera de Eliot Ness, que estaba presente en Chicago, le manda un emisario con un sobre que contenía $2,000 en cash, en efectivo. ¿Sabe usted cuánto se ganaba ese agente en los años 30? ¿Cuál era el sueldo de él? Al año, $2,500. Y Al Capone le ofreció $2,000 mensuales a cambio de que se hiciera el loco, que virara la cara y no lo persiguiera. Y le llevó un sobre con los $2,000 el emisario. Eliot Ness le devolvió el sobre y le mandó a decir con el emisario, dígale al señor Al Capone que él no puede comprar mi integridad con ningún dinero. Y la historia finalmente termina en que Eliot Ness y sus
compañeros, los famosos intocables, esos 10 hombres, ese equipo de 10 hombres con él, que fueron 9 hombres que él buscó, y él tumbaron el imperio maligno de Al Capone. Y yo te quiero decir, anhelo, sueño con que nosotros en esta mentoría millonaria podamos levantar verdaderos hombres y mujeres íntegros, en donde nosotros como líderes íntegros podamos nosotros aterrizar en esta industria y ser la gente más próspera, la gente donde las envidias sanas se van a levantar por todas las partes del mundo. Por todas las puertas y las ventanas van a salir cabezas diciendo: yo quiero lo que ustedes tienen, yo quiero lo que ustedes tienen, yo quiero lo que ustedes tienen. Y nosotros vamos a poder llegar a decir: la integridad es tan costosa que no la puede tener una persona pobre. Y cuando estoy hablando de pobre, no estoy hablando de pobreza de bolsillo. Estoy hablando de pobreza de corazón, de pobreza de espíritu. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores de perversidad de ellos. La honestidad guía a la gente buena, la deshonestidad destruye a los traicioneros. El que camina en integridad anda confiado. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Señores, lo que yo les estoy leyendo aquí es palabra de Dios. No es Harold García el que está aquí inspirado, que está diciendo: esto que yo estoy leyendo no lo he tomado de un libro, sino de un libro diferente al libro de la vida, al libro de libros, la Sagrada Escritura. Pero son palabras que yo las he atesorado en mi corazón, y yo te invito a que tú las atesores en tu corazón, porque las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos tropezarán y caerán. Yo caí más de una vez. Señores, yo te invito a que entiendas que hay cosas que son pero muy tremendas que nosotros podemos mejorar. Es común escuchar a la gente decir: lo que haces en tu vida privada no es asunto de nadie. Bueno, eso no es exactamente correcto, te lo quiero decir. Lo que haces en tu vida privada a puerta cerrada o afuera de la vista de otras personas construye y revela tu verdadero carácter. Y Dios lo ve tan claramente como las cosas que haces en público. De hecho, las cosas pequeñas e invisibles que haces son las semillas de la bendición que tú vas a recibir pronto. No puedes dividir tu vida y decir: tengo integridad en mi vida pública, pero no en mi vida privada. No. Podríamos hacer una lista en este momento de figuras políticas que han tratado de vivir de esta manera, ocultando realmente lo que son, con tal de no tener que perder popularidad, de no perder fama. No importa lo que digan, cualquier líder que no sea fiel en asuntos pequeños no será fiel en asuntos grandes. Quiero que tú atesores esto que te estoy diciendo. Un líder que no sea fiel en los asuntos pequeños no será fiel en los asuntos grandes. Mira que el mismo libro de libros dice: y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les deberá confiar lo que es de ustedes? El que no es fiel, el que es fiel en lo poco, en lo mucho no se pondrá. Todos los que tenemos una habilidad o aprendemos un oficio, lo adquirimos a través de un aprendizaje en algún momento. Si tú eres mecánico, lo aprendiste de otro mecánico y trabajaste en el negocio de esa persona antes de comenzar tu propio negocio, quizás. Como aprendiz, tienes que ser responsable del negocio de tu maestro antes de que se te confíe el tuyo. Este principio del aprendizaje se aplica a todas las áreas de tu vida también. Se aplica a cómo manejas el dinero de otras personas, cómo manejas las posesiones de otras personas. Antes de que Dios me diera mi propio negocio,
amigo que me estás escuchando, serví como jefe de un departamento de la empresa de otro hombre en la ciudad de Nueva York. Dios miraba cómo lo manejaba. Estaba probando mi integridad. Necesitaba demostrar mi fidelidad en ese trabajo antes de que Dios me permitiera dirigir mi propio negocio. Si alguien te presta un automóvil, que también lo cuidas, que también lo devuelves, lo regresas limpio. Si una familia te permite quedarse en su casa un periodo de vacaciones, la tratas también como si fuera tu propia casa. Cuando nadie te está mirando en el trabajo, trabajas diligentemente. Tú ves una cantidad de lápices y de papel en la oficina que trabajas y dices, yo puedo llevarme 2 lápices y un poco de papel de estos para mi casa porque mis hijos necesitan esto para la escuela. ¿Haces eso? No se te olvide que Dios te está mirando. Porque dice la misma, es el mismo libro, te dice que a Dios nadie lo engaña. Que Él todo lo conoce, Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Él está mirando y está probando tu integridad. Demuestra que se puede confiar en las cosas grandes contigo, siendo fiel en las cosas pequeñas que Dios permite que se te entreguen. Recuerda que Dios lo ve todo. Cambia algo en tu vida privada si sabes que estás recordando permanentemente que Dios lo ve todo. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Qué buena pregunta que tú quiero que te lleves para tu casa, para tu trabajo en esta mañana. Si yo sé que Dios lo está viendo todo, ¿será que eso va a cambiar mi vida? ¿Será que eso va a despertar el temor que yo necesito? Acuérdate que dice la misma palabra de Dios, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y temor de Dios no es miedo, no es terror, es el respeto a su palabra, el respeto a sus orientaciones, a sus instrucciones. Yo te quiero decir, un verdadero líder necesita de la integridad. Un verdadero líder necesita de la integridad. Pero a gritos y alaridos necesitamos de la palabra integridad. Un verdadero líder necesita de esa enseñanza que en otra oportunidad vamos a poder poner a compartir la pantalla. Necesita de esa palabra que se llama integridad. Cuando tengo integridad, mis palabras y mis obras coinciden. Soy quien soy, no importa dónde estoy o con quién estoy. La integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Tú vales por lo que eres, no por lo que dices que eres. Si lo que digo y lo que hago es lo mismo, te quiero decir que vas a tener resultados coherentes. La integridad es importante porque produce confianza. La integridad tiene un valor de mucha influencia. Si tú quieres ser un líder de influencia, porque el liderazgo es influencia y hay liderazgos positivos y liderazgos negativos, pero un verdadero líder que sea un agente de cambio, un verdadero líder que es el sueño que tenemos en Mente Millonaria, sea persona de influencia para que pueda mover. A ti te pueden presentar muy bien la gente. El señor Iván hace una presentación de Harold y tú capturas una imagen del señor Harold. Pero la verdadera imagen del señor Harold tú te la vas a construir en la medida que me vas oyendo, que me vas conociendo y que vas a tener la oportunidad de conocer que mi palabra es coherente con mis acciones. Que cuando yo te hablo de un matrimonio, el día del mañana tú tengas la oportunidad de conocer mi casa y de saber cómo es que nosotros interactuamos en casa, cómo es que yo me dirijo a mis hijos, cómo es que yo me dirijo a mi esposa, cómo es que nos tratamos ella y yo. Y yo te puedo decir, tengo un matrimonio muy lindo, pero si yo trato a las patadas a mi esposa, si yo la trato soezmente con palabras, si yo no soy un hombre responsable con los deberes del hogar, tú vas a decir, este señor es un mentiroso, un farsante. Entonces deja de ser influyente. Por eso la integridad es importante para poder uno tener niveles de influencia. La integridad es importante porque forja patrones bien elevados. La integridad es importante porque da como resultado una reputación sólida
no solamente una imagen. Es más importante la reputación que la imagen. Y hay gente que cuida más la imagen que su reputación. Qué equivocados. La integridad significa vivirla uno mismo antes de dirigir a otros. Tú tienes que ser íntegro, primero tú mismo. Y tú tienes que ser líder en tu casa, como lo decía mi querido Iván, que yo se lo dije hace 9 años. Si tú no eres líder en tu casa, tú no puedes ser un buen líder. Y tú que me estás escuchando, si tú no puedes ser un líder en tu casa, yo te quiero decir, no sueñes con ser un buen líder en la industria. Y la gente está pensando que ser un buen líder es el que trae más prospectos, el que gana más dinero. Amén por eso, lo felicito, lo felicito. Pero también yo le quiero decirle que yo he conocido muchos líderes que han ganado mucho dinero y que han construido unas organizaciones muy grandes, con mucha gente que hoy en día no tienen ni un peso y que hoy en día sus organizaciones se cayeron como un castillo de naipes. Mentoría Millonaria no quiere formar líderes así. Mentoría Millonaria quiere formar verdaderos líderes que construyan algo que perdure, un negocio que perdure, un negocio con el cual nosotros podamos dejárselo de herencia a nuestros hijos. Pero ¿qué le vamos a dejar de herencia a nuestros hijos si nosotros no tenemos integridad para comenzar? La integridad ayuda a un líder a tener credibilidad. La integridad es un logro que no es fácil, pero es posible alcanzarlo. Dios los bendiga y vamos a estar en otra mentoría millonaria próximamente donde yo sé que vamos poco a poco ir construyendo esos ladrillitos que vamos a ir colocando, ladrillo, ladrillo, ladrillo para edificar el muro de realmente del líder íntegro. Porque he comenzado con la integridad, pero voy a seguir enseñando sobre los diferentes ladrillos que van a formar ese ladrillo, ese muro que se llama integridad. Dios los bendiga, los quiero mucho, los aprecio profundamente y muchísimas gracias por haberme permitido entrar a su carro, a su casa, a su trabajo, no sé a dónde está, por facilitarnos sus oídos y le pido a Dios que haga la obra que Él sabe hacer solamente y confío en esa promesa que dice Dios que lo que Él comienza, Él termina. Les habló Harold García desde acá, de la Florida, con mucho calorcito, pero también con un calor humano hacia ustedes muy grande. Bendiciones y buen día. Excelente, Harold. Me escuchan perfectamente, ¿no? Sí. Bueno, hemos estado muy atentos. Decidimos no movernos de aquí de la playa. Y yo le dije a Arturo, vamos a quedarnos aquí porque no nos vamos a distraer con nada, porque el mensaje de Harold va a ser impresionante. Te voy a contar una anécdota, mi querido Harold. No para que nos pongas una medalla de oro, ni de plata, ni de bronce, pero es una experiencia que hemos vivido con Arturo aquí hace unos días, hace probablemente unos 2 o 3 días, que tiene que ver con el tema de hoy de integridad. Resulta que el día sábado, me parece, no, perdón, hace un par de días fue, ¿verdad, Arturo? El día martes, me parece, lunes o martes, le pedimos a un taxista que nos llevara a un lugar para escuchar salsa y nos recomendó un lugar que se llama Don Fidel. No sabíamos dónde quedaba, nos lleva en el taxi y nos lleva al mero centro de la ciudad turística, a unos 5 minutos, y nosotros inocentemente llegamos, preguntamos dónde estaba Don Fidel. Era un bar muy famoso, muy pequeñito, más pequeño de lo que pensábamos, pero la sorpresa nuestra, Harold, fue lo que vimos en los alrededores de ese lugar. Vimos decenas, no eran 5, no eran 8, no eran 10, eran decenas de jovencitas entre los 18 y los 25 años que estaban literalmente por toda esa plaza esperando a sus futuros clientes. Entramos a Don Fidel, no nos agradó, fuimos a buscar otro lugar, tampoco nos agradó. Empezamos a caminar por esas calles y veíamos un escenario increíble, ¿no? De jovencitas vinculadas a la prostitución. Y entonces, Harold, ¿qué es lo que normalmente hacen dos líderes de la industria que aparentemente, entre comillas, están solteros en un país extranjero en la noche ante esa tentación?
probablemente 8 de cada 10 con dinero, obviamente dicen, nadie nos ve, Arturo, nadie nos ve, que nadie se entere, vamos a disfrutar una gran noche. Y empezamos a caminar con Arturo, y en la segunda, tercera cuadra, Harold, nos quedamos mirando Arturo y yo, y dijimos, hay que salir de aquí literalmente corriendo. Era una energía que nos decía que estábamos incómodos, que no nos sentíamos bien. Paramos el primer taxi y nos fuimos. Y nos fuimos a buscar un lugar tranquilo, vinimos a caminar, a tomar una limonada, a hacer, Harold, lo que las grandes mayorías no hacen. Nos han bromeado y nos han preguntado, ¿están solteros? Seguramente la están pasando de maravilla. La estamos pasando de maravilla con nosotros mismos, la estamos pasando de maravilla, disfrutando todos los días esta naturaleza, compartiendo grandes enseñanzas como la que tú nos has dado el día de hoy. Y eso es lo que realmente nos enriquece, mi querido Harold. En la vida, y tú lo sabes, y tú y yo lo sabemos, porque hemos sido tentados muchas veces por el diablo, por el enemigo, y tú y yo hemos caído. Hemos caído no una vez, hemos caído decenas de veces. Pero cuando yo comprendí que por ahí no era el camino, que ese era el camino incorrecto, que en lo invisible, cuando nadie te ve, tú tienes que ser íntegro, entonces empezamos a encontrar a esos líderes que tanto tú y yo hemos soñado durante tantos años. Has dado una maravillosa mentoría el día de hoy. Probablemente, Harold, las 80 personas que te han escuchado el día de hoy no son millonarios y probablemente todavía no han alcanzado la libertad financiera. Pero hoy día nos has enriquecido nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu y hemos entendido perfectamente qué significa ser una persona íntegra. Una persona íntegra que sea especialmente en los momentos en los cuales nadie te ve. Te enviamos un fuerte abrazo, Harold, y estoy seguro que el tema de integridad vamos a continuarlo en las siguientes semanas porque es un tema del cual tenemos mucho que hablar. Fuerte abrazo, te queremos mucho, Harold, y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.